¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Vamos a resolver hoy día las, las actividades de la semana de reflexión de matemática de Aprende en Casa. Bueno, entonces en este caso nosotros nos plantean hacer una reflexión sobre las últimas actividades no realizadas de la semana 24 y 25, ¿no? Esta semana vamos a tener en cuenta para poder hacer una reflexión con respecto a eso, ¿no? En este caso estamos trabajando en la competencia de eh, relacionada a ecuaciones e inecuaciones, ¿no? Que viene a ser la competencia de regularidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué criterio vamos a tener? Identificar, representar, emplear y justificar, ¿no? Identificar datos, representar datos, ¿no? Identifico una situación, represento, en este caso con variables, y emplear qué procedimientos, justifico obviamente mi procedimiento y mi respuesta, ¿no? Acá me dice que me dan una situación, ¿no? Me dice, consigue un recibo de luz, de agua, de teléfono de tu casa, de un familiar, busca las tarifas de consumo. Después plantea ecuaciones o inecuaciones con la información de tu recibo. Agrega tu fans signe, la resolución de tu situación. Entonces acá yo tengo un recibo de luz, ¿no? Y acá me menciona varios elementos, ya se ha marcado, ¿no? Dice que el consumo es tipo residencial, y me dice que el costo del metro cúbico del volumen es 5,42. Fíjate, no me dice cuánto es el cargo fijo, pero bueno, es algo que se ha obviado, debería estar ahí. Y me da un intervalo, ¿no? Me dice que si yo consumo entre 20 a 50, voy a pagar dentro de este intervalo, ¿ya? Si me consumes en metros cúbicos, entonces mi tarifa va a estar en ese intervalo, ¿no? De metros cúbicos. Ya, de 20 a 50, pues acá estarían, ¿no?, los precios que debería pagar. Ya, entonces vamos por aquí. Aquí un alumno plantea una inecuación. Ya, que he identificado que el recibo de la familia Rodríguez, que el consumo es de 28 metros cúbicos, el rango es de 20 a 50. Claro, eso ya lo marcó acá, ¿no? Que es de 20 a 50 ese rango. Ya marca todos sus datos. Ya, entonces acá vamos a ir reflexionando, ¿no? ¿Qué datos podemos identificar de la respuesta del estudiante? Esta es la respuesta del estudiante. Los datos registrados en la evidencia son suficientes para responder. Desde acá hay que tenerlos con mucho cuidado porque hay dos preguntas, ¿ya? Esto se sugiere, cuando tú respondes lo separas con guiones, ¿no? Y lo separas por cada guión una respuesta, ¿no? O si no, al momento de responder tienes que precisar, ¿no? Con respecto a qué pregunta. Obviamente que vamos a responder en el orden de las preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué datos podemos identificar de la respuesta del estudiante? O sea, de acá? ¿Qué datos? Entonces, respondemos. Presenta los datos del consumo, que está consumo, el rango de la tarifa, ¿no? Consumo y el rango de la tarifa. Listo. Los datos registrados de la evidencia son suficientes para responder la situación. Falta sacar el cargo fijo, ¿no? Claro, falta ese dato, ¿no? El cargo fijo. No está, ¿eh? Listo. Por aquí. ¿Qué me dice acá? Considera todos los datos o falta alguno que no se registró. ¿Qué pasaría si no se encontrara con su recibo de luz? ¿Será suficiente solo el tarifario para responder la pregunta? A ver, si no se encuentra el recibo de luz, ¿ya? Porque la pregunta en sí sería pues, formular ecuación, inecuación, porque eso me dice la situación. Eso me dice, ¿no? Plantearé una ecuación, inecuación. Pero si yo planteo una ecuación, en este caso yo debería poder encontrar mi consumo de luz, no mi tarifa. Pero como no sé cuánto es el costo fijo, no podría deducir exactamente cuánto es mi tarifa. O sea, yo no podría plantear una ecuación, pero sí podría plantear una inecuación. Porque dentro de un intervalo, dentro de este rango, va a estar mi consumo, ¿no? Con este intervalo de consumo. Con esto voy a trabajar.
Ya, entonces yo respondo, no, solo faltó señalar el cargo fijo mensual. No se podría determinar la lectura del medidor, eso es otra dificultad. ¿Qué pasaría? Bueno, no se podrá determinar la lectura del medidor, solo se podría formular una inecuación, claro, porque voy a ver un aproximado, ¿no? De la información brindada por el estudiante cual da cuenta del logro presentar su comprensión de la asociación con el lenguaje algebraico que se involucra en las ecuaciones y sus elementos. Y en este caso observamos y verificamos la inecuación presentada mediante la expresión algebraica que representa los datos de la situación. Entonces, nos damos cuenta que acá representa su comprensión. El alumno acá está representando su comprensión, ¿ves? Dice que va a estar el consumo va a estar dentro de este intervalo, ¿sí o no? ¿Ya? El consumo va a estar dentro de ese intervalo. Ya, ahí está. Claro, porque él ha identificado que está acá en este intervalo, ¿no? Ha identificado. Claro. Pero no sabemos cuántos metros cúbicos. Esa X me representa la cantidad de metros cúbicos, pero no sabemos. Pero va a estar dentro de ese intervalo. ¿Ya? Listo. Vamos a por acá. ¿Qué pasa? Acá estamos, ¿no? ¿Cómo representa la misma situación con una inecuación? ¿Cómo representa la misma situación? A ver, me pide que represente la misma situación pero con una ecuación. ¿Por qué es importante representar con lenguaje algebraico o con las situaciones cotidianas? Ya, entonces vamos a ampliar ya esta parte. Entonces, bueno, ¿cómo representarías la misma situación con lenguaje, con la misma situación como una ecuación? Bueno, al existir un rango del consumo tarifario y, y el no contar, bueno, que es él, ¿ya? Y el no contar, y el no contar con el cargo fijo no se podría representar la ecuación, ¿ya? Entonces no se porque en este caso no se podría representar la ecuación. No se podría representar la ecuación. Claro, porque si no va a poder, porque faltaría esa parte, ¿no? El cargo fijo. Y con respecto a la otra, dice, ¿por qué es importante representar con lenguaje algebraico las situaciones cotidianas? Porque nos permite sintetizar términos usando el lenguaje algebraico, ¿ya? O sea, al final yo puedo representar una situación, por ejemplo, esta situación que está acá, usando un lenguaje algebraico puedo entender, ¿no? Que su consumo va a estar dentro de este intervalo. Entonces usando un lenguaje algebraico puede determinar eso. Ya vamos por acá. Siguiente. A partir de las reflexiones compartidas, ¿qué sugerencias harías? Bueno, una sugerencia se diría, ¿no? Identificar y representar los datos de la situación. Claro, identifico y represento, ¿ya? Entonces yo podría representarlo usando letras o también quizás toda la situación podría ser un dibujo, una gráfica, una situación, ¿no? O sea, haciendo un diagrama de tiras podría ser, ¿no? O se podría hacer un diagrama de la situación, ¿ya? O una representación analógica de la situación, ¿ya? Entonces me podría ayudar a entender mejor todavía, ¿no? Acá otra situación 2 me dice, complete la tabla con los bueno, vamos a resumir. Complete la tabla con los valores relacionados a los elementos. Es importante comprender para resolver la situación, ¿ya? Problemática, cuya solución será para el contenido para nuestro contenido, ¿no? Fanfini. Asimismo, complete las tablas del estudiante. Así quedó. Esta es la tabla de un estudiante que nos ha compartido, ¿no? El estudiante A. Entonces esta tabla ahí está resuelta. Entonces a partir de esta tabla resuelta vamos a reflexionar, ¿no? Mira, acá le han pedido que él complete
los coeficientes. En este caso, 2 positivo, 2 positivo, 1 positivo, 1 positivo, menos 1, vienen a ser los coeficientes de la incógnita. ¿Ya? Y vamos acá, los coeficientes de la incógnita. En este caso se refiere a los que la incógnita son los que tienen letra, ¿no? ¿Y los cuales son los coeficientes? 2, 2, y acá es de la x, como no hay nadie, se entiende que es más 1. Y acá esta x, como no hay nadie, se entiende que es más 1. Y acá que sería de la letra y, 2 más 2. Términos constantes del primer miembro. Los que están solos en el primer miembro, solamente números. El 1 y el menos 1. Ahí está. Aquí no hay. Acá un término constante no hay. Acá debería estar en vacío, que hay un error, ¿eh? Y acá 5, correcto, más 5. Número de términos. ¿Cuántos términos hay? Y entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, más 1, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 3, correcto. ¿Ya? Entonces acá hay una observación, ¿ya? Ya listo. Ahora vamos por acá. ¿Quién es el primer miembro? Muy bien, menos 2. Segundo miembro 12. Primer miembro más 5, muy bien. Y segundo miembro en todos los casos es 12. Muy bien esto. Término de primer grado. Ya. El término de primer grado viene a ser la letra X. En este caso sería Y. Y acá sería X. Entonces acá está la observación, ¿ya? Quiere decir el exponente de la letra. El exponente de la letra tiene que ser 1. En este caso acá de X es 1, va X, de Y es 1, va Y. Ya. Y los números, ¿qué pasa con los números? Los números son constantes, ¿ya? Entonces a partir de eso se plantea una reflexión que está acá, que es lo siguiente, ¿no? ¿Qué información presenta el estudiante en la tabla 1? ¿Qué datos considera que no corresponden a la respuesta? Si observamos los valores de la tabla 1 podemos afirmar que se trata de los elementos de la ecuación. Ya, entonces sí son elementos de la ecuación. La tabla 1. Claro, son elementos de la ecuación. Entonces yo respondo acá, ¿no? Sí, pues apreciamos los miembros, los términos, los coeficientes, la incógnita y la relación de igualdad como de desigualdad. Y eso todo está, ¿no? Vamos a la siguiente. En la fórmula, en la columna, no te estoy emocionado ya. En la columna, términos constantes del primer miembro, observamos la celda 65 como valor. ¿Considera que es correcto? Acá. El término del primer miembro. El primer miembro es la parte izquierda. 65 ya está en el segundo miembro. O sea, ahí hay un error. Entonces tengo que responder no. Por eso acá se pone no. No es correcto, pues que se debe de estar, pues debe estar en el segundo miembro, ¿ya? No es correcto, pues que está en el segundo miembro, ¿ya? Listo. La siguiente. ¿Cuál de los miembros de la inecuación es? ¿En cuál de los miembros de la inecuación se encuentra 65? Entonces yo respondo, ¿no? El 65. ¿En qué miembro está? Perdón, con la tabla 1. En el segundo, ¿sí o no? Hemos dicho que para aquí, primer miembro. Y lo que está para el otro lado, segundo miembro. Entonces, ese 65 está en el segundo miembro. Estoy refiriendo en el segundo miembro. Sigamos por acá. Observe la inecuación en la columna del término de primer grado, en la celda con valor 5. ¿Qué reflexiones puedes mencionar? ¿Ya? Entonces, este 5 no es un término de primer grado. Este 5 es un término constante. El término de primer grado son las variables que tienen exponente 1. ¿Quién tiene exponente 1? Las letras, porque están solas. En este caso, era Y. Acá debería ser Y. Ya, Y. Pero lo han puesto 5. Entonces debe saber diferenciar entre lo que es una constante y un número, ¿no? Debe de tener en cuenta que es término de primer grado y un término de constante. Claro, ahí no diferencia. Realiza tu reflexión. Bueno, acá decía libre, ¿no? Practicar un poco más podría ser, ¿no? Pero en realidad usted ya responde acá
de acuerdo a lo que siente, ¿no? Es importante que responda con sinceridad, porque esta parte nos sirve a los docentes para mejorar nuestra práctica. En la sesión 2 elaboramos con un compromiso sobre nuestro aprendizaje en matemática. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso de la resolución? Acá me plantean unos 6 pasos a partir de un problema, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un problema, ¿qué es lo primero que debo hacer? Es comprender el problema. Ese es lo primerito que debo hacer, comprender el problema. Comprender. Entonces, yo debo hacer esto, comprender el problema. Segundo, yo debo de definir mis incógnitas. Claro, ¿no? Debo representar los datos a través de un lenguaje algebraico. Luego planteo un modelo matemático, ya sea mi ecuación o mi ecuación. Tercero, sería eso. Cuarto, resuelvo la ecuación, ¿no? Resuelvo mi modelo matemático, ¿no? Ya sea mi ecuación o mi ecuación. Y la quinta, voy a comprobar mi solución, ¿ya? Entonces, eso es bueno acostumbrarnos, ¿no? Cuando yo en el proceso 4 yo resuelvo mi modelo matemático, yo en el quinto paso debo comprobar. Y finalmente en la 6 comunico mi resultado, ¿no? Eso sería. Aquí me hice, por ejemplo, me da una pequeña práctica, me hice lo siguiente. ¿Ya? A partir del cuadro mágico, complete los enunciados matemáticos para describir cada número en función del número de inicio de X y represéntalos en el lenguaje algebraico. Esta tarea te permitirá fortalecer tu comprensión del lenguaje algebraico a partir de diversas situaciones. Ya. Este cuadro en todos los casos es lo mismo. Lo que pasa que acá está de manera, digamos, ya está con números. ¿Ya? Acá me lo voy a poner de manera, con un lenguaje algebraico, ¿no? A través de un enunciado. Y acá simplemente lo voy a expresar con símbolos. ¿Ya? Acá numérico, con texto, y acá de manera literal, con fórmulas, con símbolos. Por ejemplo, este 4 y 5 es el inicio. 4 sería, ¿cómo interpreto 4? Número de inicio menos 1, o sea, el inicio es esto, ¿no? Que es 5. Número de inicio 5 acá, ¿no? Número de inicio, este 4 con respecto al 5 sería 4, 5 menos 1, o sea, el inicio menos 1. ¿Cómo sería el 9? El doble del inicio menos 1. ¿Ya? ¿Cómo sería este código acá? El número de inicio menos 3. Si a 5 le quito 3 me da 2. Y así voy a completar, ¿no? Y acá yo tengo una propuesta, ¿no? Usted puede tener otra, también no necesariamente va a responder que yo, ¿no? Entonces yo tengo acá mi propuesta, ¿no? Por ejemplo, para la parte que está acá, que hemos quedado, ¿no? Para llegar a 1, acá. La quinta parte del inicio. Ya, lo 1. Ahora, esto que yo lo he expresado de esta manera, yo debo convertirlo a lenguaje algebraico propiamente, ¿no? O sea, en símbolos. El doble menos 1 debe ser 2, claro, yo estoy considerando como X, ¿no? O sea, 2 veces X menos 1. El número de inicio, o sea, X menos 3. O sea, X, acá sería X menos 3. Por ejemplo, esta parte, ¿qué sería? La quinta parte sería X entre 5. Y así debo representar acá, ¿no? Y me quedaría de esta manera, ¿no? Y me quedaría de esta manera. Ahí está, para que usted pueda apreciar, ¿no? Ahí está, para que usted pueda apreciar. Sería esta parte. 3. Es importante diseñar un plan, ¿no? Para resolver una situación. Claro, a veces cuando uno comienza y está en colegio, es importante diseñar el plan, ¿no? A veces para que uno ya te queda, ¿no? Ya después ya por inercia, ya lo vas a tener en tu cabecita, ¿no? Pero siempre es bueno diseñar un plan, ¿no? Tener una estrategia, ¿ya? Porque después cuando sigues estudiando, ya vas a tener esa facilidad, ¿no? De armar estrategias.
Recuerda que los compromisos que deben, tus compromisos deben estar en función a tus dificultades, ¿ya? O tus logros y tus avances, ¿ya? O que quieres superar un logro o un avance. Por aquí. Para elaborar tu compromiso es importante que veas todo el proceso de la semana anteriores. Se refiere que hay que revisar lo que vamos a trabajar la semana 24 y 25. En función de eso va a ser mi compromiso, ¿no? ¿Qué quiero mejorar? ¿Cuál ha sido mi dificultad en función de eso, ¿no? Entonces acá hay algunas cosas que debes tener en cuenta, ¿no? Elaborar, practicar y representar. Y cuando digamos el compromiso que elaboras, que debe ir acorde a lo que realmente eres capaz, ¿no? Ya, por ejemplo, si yo recién quizás tengo dificultades para resolver ecuaciones, entonces sería bueno, pues, de acuerdo a eso, que haga mi compromiso, ¿no? Bueno, quizás yo aún tengo dificultades para entender quizás hasta la tabla de multiplicar. Entonces quizás mi compromiso puede ser en ese sentido, ¿no? Bueno, voy a practicar la tabla de multiplicar para emplearlo al momento de resolver la ecuación. Pero a estas alturas ya no debería haber eso, ¿no? Pero sí se ha visto situaciones, ¿no? Otro compromiso puede ser entender las propiedades, ¿no? Ya las propiedades en las ecuaciones, ¿no? Que son las mismas propiedades de los números. Ya, vamos por acá, la 7, elabora tus compromisos. Estos ya son propios, ya son ejemplos que uno pone aquí, ¿no? Pero en realidad estos son propios de cada alumno. Me comprometo a aprender más sobre los elementos de las ecuaciones e inecuaciones, ¿no? A veces en matemática estamos mal acostumbrados cuando tenemos problemas, planteamos el problema y queremos resolverlo así nomás, ¿no? Y no lo contextualizamos, ¿no? Y peor aún, ni siquiera cuando ya lo hemos representado a través de un modelo matemático, en este caso una ecuación o una inecuación, queremos resolver, pero no entendemos los elementos, ¿no? Cómo se llama el primer miembro, el segundo miembro, ¿no? ¿Quién es el coeficiente? ¿Quiénes son los elementos de relación? Eso, ¿no? En la parte 8 usted tiene que responder algunas preguntas, ¿no? Y compartirlas con tus compañeros, sus papás, tu familia en tu casa, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre las reflexiones realizadas? ¿Qué aspectos quieres mejorar, no? Claro, en este caso con respecto al área de matemática. Te ayudó esta reflexión a aclarar tus dudas. ¿Cuáles serían tus compromisos? ¿Cómo cumplirías? ¿Por qué elegiste dichos compromisos? Jóvenes, les agradezco su atención, ¿ya?